Bienvenidos. El grupo número 3 de Cátedra Vallejo les presentará el audiolibro, basado en la novela corta del escritor peruano César Vallejo, titulada Fabla Salvaje, una novela publicada en el año 1923 en la ciudad de Lima. Contiene 8 capítulos, 49 páginas. Los hechos transcurren en la serranía norte del Perú. Tiene como personajes principales a Walter Espinal, un campesino de los Andes que sufre alucinaciones, los cuales llevan a golpear a su mujer. Adelaida, una mujer campesina, esposa de Balta, quien está esperando el primer hijo de Balta. Como personajes secundarios tenemos a Santiago, el hermano menor de Adelaida. Tenemos a Antuca, quien es la madre de Adelaida, y al recién nacido, hijo de Balta y Adelaida. Biografía de César Vallejo, el poeta universal. Poeta y narrador peruano, es considerado uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Nace en el departamento de La Libertad, específicamente en Santiago de Chuco, el 16 de marzo de 1892. Sus padres fueron María Mendoza y Francisco Vallejo. En sus primeros años fue formado para la vida sacerdotal, quizás por su abuelo José Rufo Vallejo, quien fue sacerdote mercedario. Esta formación formaría las referencias bíblicas de sus primeros versos. Realizó sus estudios primarios en el colegio número 271, ubicado en Santiago de Chuco, y en 1905 se desplaza a la ciudad de Huamachuco para llevar sus estudios secundarios en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. En 1910 se matricula en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, pero abandona la universidad a los pocos meses por problemas económicos. Así se desempeñan como ayudante de su padre en las tareas de gobernante. Conociendo la dura realidad de los mineros de Quirubilca, le sirvió de inspiración para publicar en 1931 su novela El Tuxeno. En 1911 viaja a Lima, matriculándose en la Facultad de Medicina en la Universidad Mayor de San Marcos. Abandona sus estudios por falta de economía. Aquel año se desempeñaría por el transcurso de 7 meses como preceptor de los hijos del minero peruano Domingo Sótil. En 1912 realizaría la labor de ayudante de cajero en la azucarera Roma, en el Valle de Chicama, siendo testigo de la explotación de los peones indígenas. En 1913 regresa a Trujillo con el fin de retornar sus estudios, pudiendo pagar sus estudios con su labor de maestro en el Centro Escolar de Varones número 241 y luego en el Colegio Nacional San Juan, teniendo como alumno a Ciro Alegría, futuro gran novelista. El 22 de septiembre de 1915 culmina sus estudios universitarios, graduándose de bachiller en letras, presentando la tesis El romanticismo en la poesía castellana, dando así luces su inclinación poética años más tarde. En 1916 forma parte de la bohemia trujillana, que la integraba un grupo de jóvenes intelectuales, luego conocidos como el Grupo Norte. Ese mismo año empiezan a publicar sus primeros poemas, siendo estos recogidos por algunos diarios de Lima que empiezan a publicar. También conoce a sus primeras musas inspiradoras, a María Rosa Sandoval, joven atractiva e inteligente, quien después de un año de romanticismo dejaría al poeta, dejando secretamente la ciudad de Otusco, aquejada con la tuberculosis, que acabaría con su vida pocos meses después. Eso le inspiraría al poeta a escribir su libro llamado Heraldos Negros, haciendo referencia a su pérdida en el poema Los dados eternos, cuando señala: tú no tienes Marías que se van. También hace referencia a su madre María de los Santos, fallecida en 1918. En 1917, Vallejo mantendría su romance con Rosa Cuadra. Dicho romance termina con un desengaño en un profundo estado de depresión, llevándolo a un intento de suicidio. Mientras sus amigos le apoyaron,
en seguir sus estudios en Lima, en la Casona Universidad de San Marcos. En 1918, allí en Lima, Vallejo entrevistaría a José María Eguren y luego al maestro González Prada. Asimismo, se desarrolló con grandes intelectuales como Luis Alberto Sánchez y Juan Prada de Rigo, y más una amistad de Abraham Valdelomar y su grupo Colónida, así como Juan Carlos Mariátegui. Vallejo enfermó el 15 de abril, un Viernes Santo. Con llovizna, un escritor peruano fallece. En un poema, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, Vallejo anticiparía su muerte. ¿Has pensado cuál especial sería recostarte en tu sofá con un agradable libro, pero estás tan cansado que no puedes leerlo? Por todo ello, el grupo número 3 del curso de Cátedra Vallejo te presentamos el audiolibro, hecho para ustedes con mucho cariño de una maravillosa obra de César Vallejo, titulada Fabla Salvaje, llevando de nuevo la literatura a nuestras vidas y seguir apreciando sus grandiosas narraciones, ahora contada por nosotros. Hace ya muchos años la literatura era envolverte en una historia imaginaria y dejarte llevar por cada letra que el autor se ha querido expresar con tanta delicadeza desde el fondo de su corazón hacia los demás. Pero el avance tecnológico ha dejado que esto se pierda y se quede todo de manera semiautomática, pasando a las lecturas a un segundo plano. Balta Espinar levantóse del lecho y restregándose los adormilados ojos, se acercó al pilar y descolgó de un clavo el pequeño espejo. Se vio en él y tuvo un estremecimiento súbito. El espejo se hizo trizas, y en el aire tranquilo de la casa resonó un áspero y ligero ruido de cristal y hojalata. Balta se quedó pálido y temblando. Sobresaltado volvió rápidamente la cara atrás y a otros lados, como si su estremecimiento se hubiera debido a la sorpresa de sentir a alguien agitarse en torno suyo. A nadie descubrió. Después miró Balta el espejo roto a sus pies, vaciló un instante y lo recogió. Cuando tornó al hogar, Adelaida, la joven esposa, Balta le dijo: ¿Sabes? He roto el espejo. Adelaida se demudó. ¿Y cómo lo has roto? ¿Alguna desgracia? Yo no sé cómo ha sido, de veras. Y Balta se puso rojo de presentimiento. Atardeció. Sentóse él a la mesa para la comida en el corredor. Desde el poyo contemplaba Balta el cielo, un cielo rosado y apacible de julio. Por sobre la rasante del huerto emergía la briosa cabeza castaña de Rayo, el potro favorito y mimado de Balta. Míronle y el corcel reposó un momento sus grandes pupilas equinas en su amo, hasta que una gallina del bardal turbó el grave silencio de la tarde, lanzando un cántico azorado y plañidero. «Balta, ¿has oído?», exclamó sobresaltada Adelaida desde la cocina. Sí, he oído. ¡Qué gallina más onza! Parece que ha sido la pulucha. Jesús, Dios me ampare, ¿qué va a ser de nosotros? Y Adelaida irrumpió en la puerta de la cocina mirando ávidamente hacia el lado del gallinero. ¿Es necesario comerla?, dijo Balta, poniéndose de pie. Cuando canta una gallina, mala suerte. Para que muera mi madre. Una mañana, muchos días antes de la desgracia, cantó una gallina vieja, color de habas que teníamos. ¿Y el espejo, Balta? ¡Ay, Señor! ¿Qué va a ser de nosotros? Adelaida llevó ambas manos al rostro y se echó a sollozar. Esposos felices hasta entonces, él adoraba tiernamente a su mujercita. Balta pasó su luna de miel lleno de delicias. Era agricultor, era un buen campesino. Adelaida era una dulce chola riente y lloradora, pura y amorosa. A la hora en que Balta salía de dormir, ya Adelaida había también regado. Había barrido los dos corredores, la pequeña sala de arriba y la calle correspondiente a la casa. Adelaida era una verdadera mujer de su casa, todo el santo día estaba en sus quehaceres. Un día Balta estuvo en la chacra lejos. La mujer fue al corral y sacó a Rayo, el caballo. Adelaida lo ató al alcanfor del patio y trajo las tijeras. Se puso a pelarlo. Mientras hacía esto, cantaba un yarabí. Tenía una voz dulce y fluvial, esa voz rijosa y sufrida, esa voz que enrojece y se hace hojarasca lancinante en la garganta. Así era la voz de Adelaida. Mañana, Señor,
Va usted a portarse muy bien. Su dueño quiere tirar la prosa. Ya sabe usted, déjese. Debe usted presentarse hermoso. El potro se inclinaba ante la dulce voz de la hembra imperiosa. Adelaida acabó el trasquilo. ¿Qué estás haciendo? Balta llegó y su mujer se echó a reír, respondiéndole: Nada, ya está terminado. Con que solo para pelar al animal vengo, suspendiendo y abandonando tanto trabajo que hay allá. ¿Qué tal, mujercita? Ella se reía más dulcemente aún, y el marido acaricióla conmovido y lleno de pasión. Aquel día en que cantó la gallina, Adelaida estuvo gimiendo hasta la hora que se acostó. Balta no pudo dormir. Revolvíase en la cama sumido en sombríos pensamientos. Habíale ocurrido una cosa extraña al mirarse al espejo. Había visto cruzar por el cristal una cara desconocida. El estupor relampagueó en sus nervios, haciéndole derribar el espejo. Pasados algunos segundos, creyó que alguien había asomado por la espalda del cristal. Y después de volver la mirada a todos lados en su busca, pensó que debía estar aún trastornado por el sueño, pues acababa de levantarse y se tranquilizó. Mas ahora en la noche, oyendo sollozar a desvelada a su mujer, la escena del espejo surgía en su cerebro y la atormentaba misteriosamente. «No juegues, Adelaida», le dijo, «llorando porque canta una gallina. Vaya, no seas chiquilla». Esto lo dijo haciendo de tripas corazón, pues aguja muy fina jugaba a lo largo de sus tensas venas y cosía ahí un recodo a otro, una papila firme y vibrante y la otra fugitiva, con dura pita negra que él nunca había visto brotar de los vastos bencales maduros. Era dura esa pita, y le hacía doler, y esa aguja erraba vertiginosamente en su sangre conturbada. Al otro día, Balta lo primero que hizo al salir a la calle fue comprar un espejo. Tenía la fantástica obsesión del día anterior. No se cansaba de mirar en el cristal pendiente en la columna, en balde. La proyección de su rostro era ahora normal y no la turbó ni la más leve sombra extraña. Sin decirle nada a Adelaida, fue a sentarse en uno de los enormes alcanfores cortados para vigas que habían agavillados en el patio, contra uno de los muros, y estuvo allí ante el espejo horas enteras. Sorprendióle la vieja Antuca, madre de Adelaida, que venía a pedir canela. Dijo la suegra esta, media ciega de unas cataratas que cogió hacía muchos años al pasar una medianoche a solas por una calle, en una de cuyas viviendas se velaba a la sazón un cadáver. El aire la hizo daño. ¿No te has ido a la chacra, Balta? Don José dice que el trinquito de la pampa ya está para la siega. Dice que el sábado lo vio cuando volvía de las salinas. Balta tiró una piedra. ¡Cho! ¡Cho! ¡Adelaida! ¡Esa gallina! Las gallinas picoteaban el trigo lavado para almidón que, extendido en grandes cobijas en el patio, se secaba al sol de la mañana. Cuando se fue la vieja, dejó la portada abierta y entró un perro negro de la vecindad. Acercóse a Balta, que seguía sentada en las vigas color naranja, y empezó a husmear y a mover su larga cola lanuda, haciendo fiestas con gazmoñería acrobática y mal disimulada. Balta, que se entretenía lanzando destellos de sol en el espejo por doquiera, puso delante del perro la luna. El vagabundo can miró mudamente a la superficie azul y sin fondo, oliéndola, y ladró a su estampa con un ladrido de lastimero que agonizó en un retorcimiento elástico y agudo como un látigo. Vinieron las cosechas. Balta no volvió a recordar más de cuanto aconteció en el hogar aquella tarde en que la gallina dio su canto hasta un día de septiembre, en que Adelaida, en la parva de trigo, le dijo de improviso: «Levanta tú esa alforja, yo ya no puedo con ella». «¿Estás enferma?». Adelaida bajó sus ojos dulces de mujer con un aire inefable de emoción. «¿Y desde cuándo?», repuso él en voz baja y paterna, empapada de felicidad y lacerada de lágrimas. Adelaida lloró y luego se abrazaron padre y madre. Musitó ella pudorosa: «Según creo, desde julio». Habiendo oído Balta estas graves palabras y luego de meditar un momento, una nube sombría subió con ferrado vuelo a su frente, y entonces recordó la visión intempestiva que, como en sueños, tuvo en el espejo aquella lejana tarde de julio, y la ruptura del espejo por el estupor de esa visión. Pasaron las cosechas, pasó el estío y llegó el otoño, y, con los días ventosos y ásperos, la época de siembra. Balta y Adelaida trasladáronse a la chacra. Balta, al tornar de su trabajo, dio de abrevar a sus bueyes en la laguna de enfrente de la cabaña. A su vez, él, sediento y tránsito de cansancio, fue a la fuente de agua limpia y bebió directamente. De repente, Balta saltó bruscamente, miró a uno y a otro lado por descubrir quién había a sus espaldas.
sin hallar a nadie. Volaron en diversas direcciones algunas palomas, pajarillos azorados y un gallinazo. Después de algunos meses, aconteció a Balta muy parecida cosa a la que sucedió aquella tarde de julio ante el espejo. El chasquido punteado y ruidoso de sus labios al beber erizó de pavor la visión especular. ¿Quién le seguía? ¿Quizás su mujercita que jugaba inocente? No. Ella le respetaba mucho para hacer eso. No. Desde aquel día, en que repitióse por segunda vez ante sus ojos perplejos la imagen extraña en la fuente, Balta iba adquiriendo un aire preocupado. Dábale en qué pensar inmediatamente del episodio alucinante. ¿Qué podía hacer todo aquello? Quiso decírselo a Adelaida, pero, temiendo hacer el ridículo ante su mujer, optó por guardarle reserva del incidente. El domingo próximo fue al pueblo. Dio en la plaza con un viejo amigo suyo. No pudo resistir a la tentación de comunicarle sus cuitas. El relato lo hizo riendo y dudando por momentos. El otro se echó a reír a las primeras frases de Balta, y después replicóle: «No es extraño, a mí me sucede a veces cosa muy semejante, y esto me acontece cuando menos lo espero. Un señor a quien referí esto me dijo que era un rasgo de locura, y que debía cuidarme yo mucho». El relato de su amigo resultóle muy profundo y complicado. Balta hubo de ir una mañana a los potreros. De pronto, y sin darse cuenta, bajaron sus pupilas a la corriente y tuvo que hacerse él a un lado, despavorido. Volvió Balta a la cara en una dirección y vio cómo recobraban las hojas su natural posición. Balta dio gritos de alerta: «¡Guarda, sinvergüenza!», y persiguió a su presa sin resultado. Tampoco dio noticias de esta nueva aventura a su mujer. Con el decurso de los días, mostrábase Balta más taciturno y sombrío. Cambiaba notablemente de modo de ser aquel cholo. Con su mujer tuvo inusitados arranques de pasión exaltada y dolorosa. Había tomado una vaga aversión por los espejos. Balta los recordaba con informe y oscuro desagrado. La tragedia empezaba, pues Balta empezaba a sentir recelo, quizás sin motivo por su mujer, un recelo oscuro e inconsciente del cual ambos no se daban cuenta. Aunque notaba que su marido cambiaba en sus relaciones con ella, el modo muy palpable. Desde el domingo en que conversó con su amigo en la plaza, no había vuelto al pueblo, negándose a ello, invocando diversos inconvenientes. Parecía huir del bullicio y buscar más bien soledad, pero también tenía miedo a la soledad de la casa del pueblo. Tristeza y siniestra expresión iba cobrando su semblante. En los días en el que caía aguaceros o terribles granizadas, Balta veíase obligado a suspender su trabajo y a recogerse. Permanecía sentado en uno de los poyos del corredor. Balta, sin saber por qué, tuvo miedo afuera y se fue a la cocina. Al cruzar el patio, lleno de charcas, vio temblar borrosa y corrediza una silueta sobre las aguas que danzaba bajo la tempestad. Entró a la cocina corriendo como si lo persiguiesen. Empezaron a conversar entusiasmadamente. De nuevo Adelaida le dijo que era tiempo de regresar al pueblo. Él repitió: «Aún hay mucho que hacer». Don José y sus hijos llegaron completamente mojados. Con ellos vino Santiago, el hermano de Adelaida, uno de los pies cubiertos de barro y una sangre clara de las granadas de los temples. Algunos días después, inopinadamente, Balta se fue al pueblo. Se fue solo y directamente a la casa. Luego tuvo un acceso de imprevista serenidad. Siguió al dormitorio, lo abrió y penetró a grandes pasos. Traía el espejo en una mano. Se vio en el cristal. Un segundo se quedó tieso como si fuera de palo. Esta vez Balta pareció sobresaltarse demasiado. Era su propia imagen la que él veía ahora, su imagen y no otra. A su previo torno, Balta esa misma noche, una vez en su lecho, se sintió acometido de angustioso frenesí. Un insomnio poblado de sombras y febril alarma goteó toda la noche sobre sus almohadas y sobre su corazón.
Por momentos amodorrábase y oscurecía todo su ser, y por momentos reflexionaba. Luego pasaba su pensamiento a su mujer y por inexplicable asociación de ideas al espejo. Repesaba entonces sus cuitas y sobresaltos por la idea de que alguien le seguía los pasos. Se hacía 1000 interrogaciones sobre si estaba o no seguro de lo del espejo. Al día siguiente, vio a su mujer y sus ojos despidieron un resplandor extraño. Temprano se ausentó a solas, sin haber cruzado palabra alguna con nadie. ¿Por qué ese inmotivado recelo para su pobre mujer? Buscaba la soledad Balta, cada día con mayor obstinación. Balta sacudió la cabeza y empezó a rascar con la uña una salpicadura de barro en su lenado pantalón de cordellete, pero inmediatamente cayó de nuevo en el mismo tema, su mujer. ¿No quiere ella a otro? ¿Quién sabe? A otro su pensamiento, al llegar a este punto, se caía, se ahogaba, tal un remanso que de súbito se quebranta y se rompe en una pendiente. ¿Podía su mujer amar a otro? Otra vez sacudió la frente. Había hecho desaparecer la mancha de barro de su vestido. Púsose de pie y estuvo así inmóvil un instante. El aire empezaba a agitarse con violencia y quiso arrebatarle el amplio sombrero de palma. Lo aseguró bien y como si no quisiera alejarse más de allí o estuviese atado a aquel pináculo. Volvió a sentarse en el filo de la roca, volvió a mirar el acantilado de la cordillera y se le trastornó la cabeza. Con la velocidad del rayo cruzó por su cerebro la fugitiva idea, sutil, imprecisa, de un ser vivo real, de carne y hueso, innegable, a cuya existencia pertenecía la imagen del cristal. Alguien es indudablemente, alguien debía ser Balta. Demudándose y vaciló, creyó sentir en el aire una precisa material oculta de una persona que le estaba viendo y oyendo cuanto él hacía. Y inmediatamente en aquel instante, bajita, que se escabulló rápidamente, Balta la buscó con las narices y los ojos y los oídos, por entre las rugosas depreciaciones de la peña. Tenía encendidas las mejillas y los ojos inyectados de sospechosa y de cólera. El viento volvió a soplar, formidable y amenazador. Iba a llover. Hasta entonces, la mujer del cholo solo no había percibido nada de este espectáculo misterioso que se operaba sobre su cariño. Agreste e ingenua sensibilidad apenas había notado solo el aspecto exterior de cuanto venía desarrollándose en torno de ambos. Sabía que Balta no era el mismo de antes para con ella, y a lo que más hubiese tornado raro y neurasténico. Nada más. Ella no sabía el porqué de todo esto, cuando quería saberlo a costa de un examen más o menos detenido y hondo, o de una observación asidua y constante sobre su marido. Fallaban las fuerzas de investigación y todo razonamiento volvía atrás, impotente y pequeño para tamaña empresa. Adelaida apenas había tenido tiempo para aprender a leer y a escribir, y su espíritu hallábase todavía más intacto y bruto que el de Balta. Por otro lado, sentía por él un religioso respeto, y en general no se habría atrevido a exigirle en ningún momento una confesión o arrancarle una punta siquiera del hilo en lo que los dos estaban enredados de modo irremediable y fatal. Cuando volvió de su largo y solitario peregrinaje por los páramos, agonizaba la tarde y bajaba una granizada furiosa. Las centellas y los truenos sucedíanse en alternativa desordenada y vertiginosa. Adelaida,
que había vuelto ya del pueblo, esperaba a su marido ansiosa y presa de inconsolable zozobra. Balta entró, cogitambundo y sobrio, sin responder, las manos atrás, una sobre otra. Inquiérole ella, como si fuese su hijo, asida a un brazo de él. ¿Has estado en la toma? Balta permaneció mudo, parecía evitar mirarla. Al fin la apartó colérico. «Déjame, mujer», y penetró siniestramente el cuarto. Adelaida, con su abnegación y paciencia de mujer, asintió y le siguió. «Pero por Dios, Balta, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes?», y añadió un tierno puchero que sangraba. «¿Qué he hecho yo para que así me trate y me bote?». Santiago observaba extraño, niño, con sus 8 años. Él no se daba cuenta de aquel infortunio. Supo, sí, que adentro se lloraba, y se callaba más adentro aún. Su corazón empezó a encogerse. Tuvo ganas de llorar, viendo padecer a su hermana. Le dolió en el alma. ¿Quién le hacía padecer? ¿Qué le habían quitado? ¿Qué cosa se le negaba? Dénsela. No sean malos, devuélvanle sus cosas. ¿No las encuentran? Búsquenlas. No la hagan llorar. Santiago sintió que se anudaba su garganta y se echó a llorar en silencio. No se atrevía a más. Sabía, de manera oscura, en ese momento, su hermana debería de sentirse esclava de indoblegable yugo. Temblaba. Se puso a rayar con la uña del muguey, del quicio. ¿Qué cosa? ¿A su hermana? ¿Qué cosa? ¿Quién? ¿Quién? Después se sentó en el poyo, siempre atisbando hacia adentro. Poco a poco, el silencio se hizo completo en la casa. Santiago se quedó dormido. Al despertar se asustó. ¿Dónde estarían ellos? Llamó. Nada. El oído, y solo a intervalos oía. Santiago, sentándose, tranquilizado, otra vez en el poyo. A poco rato dormía el pequeño con un sueño sobresaltado y doloroso. Sobre el techo graznó toda la noche un búho. Hasta hubo 2 de tales avechuchos. Pelearon entre ambos muchas veces. En enigma, disputa. Obsesionado Balta por los celos, aquella noche injurió a su mujer, la acuchilló de nuestos y poseído del más sincero y recóndito dolor le decía: está bien, pero tú has muerto ya para mí. Adelaida intentó en su principio persuadirle de que sus cargos eran infundados. Ya en la casa del pueblo, Balta la hizo vestir de luto riguroso y él hizo igual cosa. Obedecía a ella, llora y llora. Afuera quedaba la noche negra y desierta. Balta subió a los páramos en la cima. Sentado en el filo de la roca, su cerebro dispersábanse tumefactas y veladas figuras de pesadilla, bocetos alucinantes y dolorosos. Sentóse aún más al borde del elevado risco. El cielo quedó limpio y puro hasta los últimos confines. De súbito, alguien rozó por la espalda de Balta. Hizo un brusco movimiento pavorido hacia adelante y su caída fue instantánea, horrorosa, espeluznante hacia el abismo. Por la tarde de aquel mismo día, en la casa de la aldea, Adelaida, ignorante aún del espantoso fin de su marido, yacía en el lecho, descarnada y llorando. Doña Antuca, sentada en el umbral del dormitorio, velaba el sueño del nieto, que acababa de nacer esa mañana. La violencia contra la mujer tiene un alcance mundial y se presenta en todas las sociedades y culturas, afectando a la mujer sin importar su raza, etnia, origen social, riqueza, nacionalidad o condición. La violencia contra la mujer se refiere a las agresiones físicas y psicológicas que sufre el sexo femenino con graves consecuencias. Dando un contraste con la realidad, en el Perú, las estadísticas de violencia contra niñas y mujeres son muy elevadas, siendo un gran problema. En comparación con la novela Fabla Salvaje, cuyo drama se basa en la duda, visiones irracionales, intriga y los celos que es sometida Adelaida por parte de su esposo, quien termina golpeándola y finalmente fallece cayéndose al abismo.
Hoy en día se ven muchos casos de violencia y feminicidios contra la mujer en nuestro país y el mundo. Lamentablemente se dan dentro del seno familiar. Cada año, cientos de mujeres se ven obligadas a huir de sus hogares por culpa de la violencia de género. Animo a los hombres y niños de todas partes a que se unan a nosotros. La violencia de género no será erradicada hasta que todos nosotros nos neguemos a tolerarla. No más violencia contra la mujer.